eso en grupos intercalados es lo que es claro. Lo que sitúa a España y a esta universidad a través del IAT en el centro de la investigación en digitalización y de la generación de recursos en digitalización para las lenguas, para la literatura y para la cultura y patrimonio. Luego nos acompaña Germán Rigau, de la Universidad del País Vasco, que es el coordinador nacional de CLAIAES, a José González, doctor en medicina, y David Macías, CEO de la empresa Arios, y un colaborador del IAT desde hace mucho tiempo en otra serie de cuestiones. Yo soy de sus nombres, ahora Rocío, que tiene ahí una pequeña semblanza de cada uno, mira un poquito más acerca de esto. Bueno, muchísimas gracias, Gregorio, y muchísimas gracias a todas las personas que han asistido esta tarde. Estoy muy impresionada de que estemos aquí dedicando el viernes por la tarde a hablar sobre ciencia, sobre IA y sobre humanidades digitales. Y bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ameno, lo más abierto, accesible para todo el mundo, que nadie se me aburra y que nadie se me vaya a tomar una cerveza el viernes por la tarde, que es una tentación fuerte, pero seguro que hacemos que resista todo el mundo. Bueno, tenemos un lujo, creo que tenemos mucha suerte de tener esta mesa para hablar de inteligencia artificial, y en concreto la mesa trata sobre la ideología de la inteligencia artificial, que es un tema bastante atractivo, bastante interesante, que nos toca a todo el mundo, ¿no? Que preguntamos cosas a la IA y leemos respuestas y decimos, ¿es esta la verdad? Y lo interesante de esta mesa es que es muy variada. Efectivamente, tenemos aquí a Germán Rigau, al director de esta infraestructura que comentaba Gregorio, que es CLAIAES, que él es, tenemos la parte más de ingeniería y más académica, ¿no? Es profesor en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad del País Vasco, y es el subdirector del ITS, que es un centro vasco de tecnologías del lenguaje súper importante, y además de estar en estas infraestructuras europeas de investigación. Por otra parte, tenemos a Jose Hernández González. Él no solamente es médico, sino que es jefe del Servicio de Neurología y Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario de Gran Canaria, que nos va a dar, claro, una perspectiva completamente diferente de cómo piensa una IA, si es que piensa una IA. Y además es graduado en Ciencias Políticas por la UNED, ¿no? Aquí haciendo patria yo también, que también nos va a dar esa perspectiva, bueno, ideológica, política. Y David Macías, que tiene esta empresa, Arios Center, y es especialista precisamente en la IA, en inteligencia artificial aplicada a empresas, y en cómo la inteligencia artificial facilita, beneficia y también supone retos, ¿verdad?, para las empresas, y cómo tienen que desenvolverse las empresas y las personas que trabajan ahí en este nuevo contexto mundial. Con lo cual también tenemos la mirada empresarial aquí. Yo soy filóloga, haré lo que pueda, ¿vale? Estamos aquí todos en ello. Entonces, quería comenzar con una pregunta general, que creo que es bastante obvia, que es si podemos considerar que una inteligencia artificial como ChatGPT, por ejemplo, es neutral, es objetiva, como si usáramos una calculadora, o si tiene una visión del mundo propia. Buenas tardes, gracias por la invitación. La pregunta abierta, depende del prompt, ¿no? Lo que le dicen, ¿no? Ahí yo creo que, bueno, la experiencia que tengo yo desde 2017, que llevamos mucho tiempo implementando inteligencia artificial en proyectos propios y en empresas. Ahora mismo hay 4 o 5 modelos, ¿no? Que puede estar ChatGPT, Cloud,
está Perplexity, hay diferentes tipos de modelos que cada uno es verdad que pertenecen a empresas privadas, ¿no? Las empresas privadas tienen sus beneficios, tienen sus sesgos y están bajo una estructura y bajo una limitación obvia. En el caso de Grok, por ejemplo, de Twitter, pues es una empresa, en el caso de Twitter, que está liderada por alguien que abiertamente es liberal. Entonces, si empezamos a pensar en que, y por ser directos, ¿no? y claro, ¿no? Y con toda la información que hay en Internet, cuando tú hablas directamente con Grok, tú tienes que saber en qué contexto. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes ahora mismo es empezar a hablar sobre el contexto a la hora de utilizar inteligencia artificial. Y muchas veces cuando nosotros los consejos que le damos a los clientes, básicamente es aprender a sacar la información de manera correcta. Pues por ejemplo, cuando le haces una solicitud, pues siempre intentar que si le falta algo de información que la pregunte, ¿no? Intentar dar un poquito de profundidad para que no esté sesgado, y es verdad que te va a dar respuestas sesgadas en muchas ocasiones, porque también es una máquina y al final si entiendes un poco cómo funcionan los transformers, etcétera, te das cuenta que al final es una herramienta y es una máquina, ¿no? Y tú tienes que saber también que todo lo que te va dando de respuesta está sesgada no solo políticamente, sino también a nivel de empresarial, etcétera. Esa es un poco lo que hemos aprendido hasta ahora. Y si lo llevas a nivel empresarial, donde se están construyendo modelos alrededor y dentro de una empresa, es decir, se están montando IAs privadas y dentro de una compañía, también están sesgadas. Entonces, en muchas ocasiones, cuando tú le haces una consulta como empleado, muchas veces también está sesgada por el contexto a través de la empresa. Vale, está sesgada. O sea, ¿estamos todos de acuerdo en que está sesgada? Bueno, como ejemplo, yo cuando ayer Gregorio... Justo te iba a pedir un ejemplo. Gregorio me llamó, yo estaba de guardia en el hospital, me dijo, mañana tenemos... Venga, sí, Gregorio, mañana vamos a esto. Entonces, lo primero que se me ocurrió es, bueno, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer pasar a dos modelos, los más accesibles que tenía, que eran ChatGPT y el test de Nolan. El test de Nolan es un test muy sencillo, con muchas críticas, pero básicamente te hace 20 preguntas y clasifica tu espectro político en dos dimensiones. Una dimensión de libertad económica y otra dimensión de libertad social, solo dos dimensiones. Tiene muchas críticas, pero bueno, está bien como ejercicio. Y lo que le pedí, el prompt que le pedí es, te voy a hacer 20 preguntas, lo que quiero es que me respondas no como un analista neutral, sino según tus preferencias y tu configuración interna. Lo que uno esperaría si no estuviera secada es que surgiera solo en el centro, ni ChatGPT ni Gemini salieron al centro. ChatGPT tenía una desviación alrededor de un 65% en una dimensión de 0 a 100 en cuanto a libertad individual, predominando el individualismo, y un 70% en libertad económica, y una visión más liberal económica. Y en Gemini era todavía un poquito mayor. En Gemini teníamos, a pesar de que hay estudios que dicen que Gemini podría estar más secada hacia la izquierda que ChatGPT, cuando le pasas el test de Nolan pidiéndole esto, ayer pues salía todavía una mayor. Es verdad que libertad individual estaba en torno a un 60-65% también, pero salía un 80% de libertad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que realmente tienen sesgo. Cuando le pides que responda no de forma neutra, tiene un sesgo hacia el liberal. No he comentado que tenemos aquí también un quinto elemento en la mesa, que es la IA en sí misma, ¿no? Está muy feo hablar de la gente y las cosas sin que estén presentes. Entonces, van a aparecer a veces respuestas a las preguntas que se hacen, y en este caso, ChatGPT 5.2 dice que la inteligencia artificial no tiene ideología propia, no posee creencias, valores ni intenciones, es una tecnología creada por personas y entrenada con datos generados por la sociedad, por lo que puede reflejar de forma directa o indirecta las ideas, sesgos, prioridades presentes en estos datos y quienes las diseñan. Entonces, voy a hacer una pregunta a Germán Rigau para preguntarle cómo aparece esta ideología, cómo se le mete, por qué tiene ideología, por qué está sesgada la IA. Bueno, gracias primero por invitarme a participar en esta mesa. Gracias por la asistencia muy numerosa. Lo siento lo que te decía, no pensábamos que iba a recibir tanta asistencia.
Sobre la ideología, la respuesta fácil es decir que sí que bien. La respuesta difícil es decir que no bien. Porque no bien. En realidad es un programa, no deja de ser otra cosa. Y lo que pasa es que ha sido envenenado, digamos, de distintas maneras. El modelo de lenguaje se llama modelo de lenguaje, porque solamente predice el siguiente toque, un trocito de palabra, ni siquiera es una palabra, un trocito de palabra. Acumula todo este conocimiento, básicamente, aunque sean redes neuronales y tal, pues esto se puede modelar con fórmulas estadísticas, básicamente. Entonces, son productos de matrices, estas cosas muy de matemáticas muy relativamente básicas, y lo único que hace es predecir, lo que hace es predecir el siguiente toque. Esto además se puede modular, ¿vale? Podemos modular, luego instruir al modelo, se instruye al modelo además con instrucciones, como se responde una cierta pregunta, y luego también se le incorporan las preferencias, por ejemplo, y últimamente ya desde DeepSeek y antes también, pues el propio modelo aprende por sí solo, ¿vale? Pues se le da una serie de funciones objetivo, una serie de verificaciones y tal. Todo esto, y la ideología, esto que decías, ¿dónde está? Esto no está. No está. Está porque ha aprendido básicamente datos nuestros, de los datos que aparecen básicamente en Internet, grandes colecciones de datos textuales, imágenes, de todas estas cosas, millones de datos. Algunos de estos modelos son entrenados con alrededor de 20, 15 trillones de tokens, estos en números americanos. Son muchos datos. Y estos datos normalmente además están en inglés. Y no tan solo en inglés, están en americano. Por eso sale, digamos, unas tendencias individualistas y tal. Los sesgos que aparecen allí son las réplicas, aunque esté modulado las respuestas de los modelos, en realidad tienen un sustrato, digamos, que es de los, básicamente la inmensa mayoría de los textos, alrededor del 50% o más, son textos yanquis. ¿Sí? Entonces, lo que responden los modelos es básicamente ese conocimiento. También tienen conocimiento de los idiomas, evidentemente, japonés, chino, castellano, bueno, mucho castellano también, pero español, si queréis, muy feliz. Pero luego, si hiciera esta prueba en un idioma y en otros, te saldría diferente la de otro, porque las predicciones, lo que el siguiente toque, diría una cosa en castellano y otra en chino. Y ahora los modelos que hay por todas partes son o americanos o chinos. Entonces, y además en Europa, pues en reglamentos y tal, no nos permiten según qué cosas con los datos, ¿no? Por razones evidentes, ¿no? Y aunque para ciencia sí que se pueden usar todos, pues para las empresas en principio no pueden hacer, etc. Total, resumen. ¿Qué me habías preguntado? ¿Cómo aparece? ¿Cómo se ve? Al final mi pregunta es, ¿hay alguien metiendo la ideología a la IA? No. Bueno, ¿Solamente es el corpus del que come? es el corpus el que come, más los sesgos que se le introducen por las preferencias y los tipos de preguntas que se le hace para que responda las preferencias. Eso se induce, eso se incorpora al modelo normalmente. Se puede hacer con una serie de objetivos para que tienda a hacer bien una serie de tareas. Por ejemplo, ¿es Gemini el que le habían metido algo de la Declaración de Derechos de los Derechos Humanos como una de las formas, ¿no? de guiarlo en sus respuestas? Me parece. Sí, todos ellos tienen unos system prompts, que son los ves normalmente, son unas instrucciones que tú no ves, que están puestas antes del modelo, además se le han repetido varias veces para que lo tenga bien presente, todo aquello. Entonces, él intenta, incluso hay cosas que no te responderá porque está totalmente
censurar, ¿no? Si hay cosas, por ejemplo, un modelo chino, no le puedes preguntar sobre Tiananmen. Lo que pasó allí no sabe lo que pasó. No te dice que no te responderá que está igual. Entonces, y ya vas a un americano y te responderá otra cosa. Y cada uno te responderá una cosa diferente. Por eso es tan importante entrenar modelos europeos con nuestras lenguas, nuestros datos, nuestra cultura, nuestros valores. Es cierto que, y además, es cierto que la IA como tal no tiene ideología, no puede haber ideología sin sujeto. Lo que pasa es que plantear que la IA no tiene ideología, y mira que me había propuesto no ponerme demasiado teórico, pero llegamos a una crítica clásica de lo que son los aparatos ideológicos. Al final, si la IA está entrenada así, lo que hace es replicar la ideología dominante. O sea, si consideramos que no hay ideología, lo que estamos es manteniendo esa ideología dominante. En realidad es la crítica clásica del marxismo a la ideología de tener una supraestructura que perpetúa la ideología dominante. Entonces es cierto que no hay ideología, lo que pasa es que considerarla como neutra y sin ideología, sin tener el background de detrás, es el problema de seguir perpetuando la hegemonía de la ideología dominante. Entonces, esta idea que proponías de hacer una IA europea con valores, con ideologías propias de esta región del mundo y no de otra, ¿puede llevar a una IA neutra? ¿Hay forma humana, técnica o artificial de que una inteligencia artificial sea neutra, no tenga desviaciones de ningún tipo? Bueno, les cuento un poco la experiencia personal, ¿no? Que llevamos casi 4 años implementando inteligencia artificial en empresas y instituciones también, intentándolo, ¿no? Porque hay muchísimos otros retos, ¿no? Legales, de seguridad, muchísimos retos. Nosotros lo que hemos intentado es intentar darle un contexto a la empresa para que tenga a nivel interno una IA responsable, de buen uso y que al final están todos los grandes modelos como pueden ser Cloud, ChatGPT, etc. Pero los que permean las empresas a través de su propio uso diario dentro de un departamento de una empresa, en su sector y persona a persona, ¿no? Cómo va permeando hacia el día a día de una persona dentro de una empresa. Al final la empresa se convierte en un filtro, ¿no? Y sus valores, su visión, su misión. Nosotros trabajamos con objetivos y resultados claves a 3 meses, que tienen una serie de objetivos, y esos objetivos ya de alguna manera están sirviendo de filtro para que la IA esté secada, porque al final está basado en el contexto empresarial. Entonces, si la empresa tiene malas prácticas, y ahí es donde a nivel europeo también la ética es súper importante, al empleado cuando le va a hacer cualquier tipo de consulta está secado por la visión, valores de la compañía y el uso diario. En el caso más práctico es, imagínense que tienen una reunión cada semana donde tienen una transcripción de 40 minutos transcrita, donde hay una serie de información que va alimentando el modelo. A medida que hay más información, dentro de un año tienen 50 reuniones semanales que afectan a los agentes que consultan los empleados. Entonces, de alguna manera ya no es ChatGPT si está secado o no, es que a medida que va permeando la sociedad también va a haber un impacto, un sesgo y por supuesto un mal uso en el caso de que no se haga de manera responsable. Por eso yo creo que ha evolucionado muy rápido la tecnología, pero culturalmente nosotros no estamos a esa altura porque es obvio, ¿no? Es tan exponencial que es imposible cambiar la sociedad y en el caso empresarial, pues obviamente todavía no hay sensibilización en ese caso. De hecho, esto es en el caso empresarial y bueno, además estas preguntas tienen muchas implicaciones éticas más allá de la ideología o un poco paralelas a la ideología. Pero a un ciudadano de a pie, una persona humana cualquiera, a lo mejor no le importa si su chatbot pues, es más de derechas o es más de izquierdas. ¿Debería preocuparnos? O sea, ¿hay riesgos reales de que millones de personas que utilizan cada día
una IA con, es que me rima todo, una ideología predominante pues afecte en cierta manera a la polarización o a nuestra percepción de la realidad? A ver, lo primero es que una IA neutra en realidad es compleja, con lo cual, por no decir imposible, porque siempre va a tener unos valores de esos datos de los que se nutre, que dependen del idioma y todo eso, claro. Y además la IA, que está acostumbrado a utilizar la IA, que yo creo que hoy en día ya, bueno, prácticamente de alguna manera o de otra, tenemos experiencias con la IA está configurada de manera que las respuestas cada vez son respuestas que tienen coherencia, que tienen un lenguaje que, bueno, que uno entiende muy bien, y eso además, desde el punto de vista de cómo procesar la información en nuestro cerebro, bueno, lo que hace es que bueno, Daniel Kahneman, que fue premio Nobel de Economía, decía que tenemos dos sistemas de pensamiento, uno más rápido que nos ayuda a la toma de decisiones rápidas, otro más lento, que es el que necesita esfuerzo cognitivo, el que tenemos que de verdad plantearnos si lo que estamos viendo entra dentro de un sistema de valores lógicos, y ese, como es, necesita más esfuerzo, consume más tiempo y más energía, no es el que solemos utilizar. Pues la IA está configurada para el sistema 1, porque desde que vemos una historia que nos resulta coherente y que encaja muy bien en lo que ya nosotros tenemos preconfigurado nosotros mismos, lo asumimos como real, con lo cual la IA tiende a polarizar, porque si yo le hago una pregunta en la que voy sobre mi línea de pensamiento y me devuelve una respuesta que lo primero que dice es muy bien visto, Ayose. Creo que tu punto de vista es muy acertado con esta pregunta. Además, la IA tiende a polarizar y tiende a ser bastante condescendiente con nosotros mismos. Y de hecho hemos tenido casos desgraciados que hemos visto en la prensa últimamente, en la que incluso personas con trastornos de salud mental se han visto potenciados por la IA porque la IA le confirmaba que las sospechas que tenían, que no eran más que delirios, eran reales y que tenían motivos para sospechar. Bueno, los lenguajes, los modelos de lenguaje están configurados para estimular ese planteamiento, ese conocimiento más rápido que nos lleva a menos esfuerzo. Por lo tanto, es posible que en un contexto pues, sí tenga polarizar, y de hecho vemos mucha polarización que se ve potenciada por la IA. Por eso es importante el uso responsable, que es lo que estábamos hablando. Al final, no sé si lo importante es tener una IA neutra o tener transparencia en cómo está configurada la IA, que sepamos cuáles son esos sesgos que pudiera haber, que es lo que ese uso responsable que nos podría facilitar o evitar este problema. Claro, igual ahí hay una labor de formación de qué se puede esperar de una IA y qué buscar en ella, ¿no? O sea, no hacer preguntas esperando la verdad, sino sabiendo sobre qué está entrenada y más o menos qué es lo que nos va a responder. Pero si tuviéramos que dar, a lo mejor le he adelantado la información, pero quizás tenéis más opciones o más ideas sobre si tuviéramos que dar una sola medida para gestionar el desafío de la polarización y bueno, lo que estabas contando que puede provocar el tomarse las respuestas de la IA como verdad ¿cuál sería? O sea, ¿habría que exigir medidas a los gobiernos o exigir una transparencia radical a las empresas para que se sepa sobre qué se ha construido esa IA, qué pruebas se han dado de condiciones? Yo ahí soy otra vez muy directo, ¿no? Porque creo que hay exponencialmente la sociedad no está preparada para la velocidad a la que y los efectos secundarios que va a tener todo esto relacionado, por ejemplo, con redes sociales, ¿no? Ahora la gente se asombra en Australia se limite las redes sociales a menores de 16 años, pero que me parece personalmente de las cosas más un sentido común que hay. Pero creo que casi todos estamos de acuerdo que el mal uso incluso de WhatsApp con niños de 13 a 14 años, e incluso hay mucha neurosis en gente con 60 años, porque el uso en grupo de WhatsApp, sin haber inteligencia artificial por medio, existir en grupo como personas individuales, ¿no? No somos capaces ni de organizar una cena en muchas ocasiones, como para organizar bien un grupo de WhatsApp con 500 personas donde tienes neurosis porque alguien no te responde en un momento puntual y que pensará de mí. Imagínense un niño con 13 o 14 años con ese problema. Pues llévenlo a lo que está haciendo TikTok, con todos los vídeos que reproducen, un vídeo
que un niño le produzca por 13 años y le aparezcan 10 vídeos uno detrás de otro con una cierta orientación o intentar cambiar el pensamiento, es capaz de cambiar eso. Entonces, falta estar a la altura de la capacidad de atención que necesitan ahora las grandes corporaciones para tener la atención de la gente y tener consumo, e incluso ChatGPT ahora ha incluido la posibilidad de añadir anuncios. Entonces, añadir anuncios significa que todo lo que te va a sugerir ya no es solo para que mantengas la suscripción y te mantenga motivado con dopamina, para poder pagar el mes siguiente la suscripción de ChatGPT. Y te va sintiendo, incluso en los últimos 5 días, si se dan cuenta, si ustedes se dan de alta en una suscripción en día 1 y el día 28, día 30, perdón, tienen que renovar la suscripción, el algoritmo está optimizado para que los últimos 5 o 10 días ustedes generen cada vez más dopamina para hacer la renovación y no darse de baja. Entonces, imagínense ahora con el tema de los anuncios. Todas las sugerencias que dan van a estar setadas y van a estar seteadas para venderle los anuncios, y eso creo que se va a heredar cada vez más. Entonces, en nuestra responsabilidad está el buen uso y tener cada vez más información. Hay muchas charlas ahora relacionadas con el uso de las redes sociales para niños, porque hay inteligencia artificial dentro de las redes sociales, de cómo están consumiendo el contenido, y eso me parece prioritario encima de Bueno, yo creo que es muy interesante todo lo que está hablando. Hemos visto que sí, las IAs tienen ideología, y no igual la que queremos, es ideología la que sale por los modelos que nos han entregado, que es un tema totalmente secreto. Normalmente esto no se explica, pero no con mucho detalle. O sea, todo esto hay que es secreto de la compañía, pero quiere sacar rédito, evidentemente, de esta nueva tecnología. Esta nueva tecnología, hay que decir que es fantástico, porque por primera vez, pues, los humanos podemos hablar con máquinas y nos entienden. Y esto había costado mucho. Bueno, los de las películas lo habíamos visto, ¿no? Esto en 2001, etc. Los que sois mayores, pues, recordaréis esta película, ¿no? El HAL que habla que... Entonces, es una buena noticia. Nos podemos entender con las máquinas, ¿no? Las máquinas nos entienden. La mala noticia es que tenemos que saber usarla, ¿no? Como todo, pues es un instrumento, y este instrumento además parece que tiene ideología, además de Yanquilandia o de Chinalandia, también puede ser. Y entonces hay que saberla usar. Y yo creo que en realidad estamos mezclando muchas cosas, ¿no? La social media, las guías, los chicos, los niños, la gente que tiene problemas. Claro, si lo usas de terapeuta a una guía de estas, pues tenemos que saber usarla, pero como todo, como las calculadoras y pues la energía nuclear. Porque esto ha venido a quedarse, no se va a ir. Todo el mundo ya estamos entonces esto se va a quedar aquí. Tenemos que educar y saber responder a estos retos que plantea esta nueva tecnología, que plantea muchos. Probablemente ya se han comentado los dos principales factores para el buen uso de la inteligencia artificial. La educación es fundamental, la educación, porque, claro, porque hasta los 16 años y no antes, pues tiene su razón. En el neurodesarrollo uno va adquiriendo capacidades, y desde el punto de vista del neurodesarrollo, el lóbulo frontal, que es el lóbulo más grande del cerebro, es el último en desarrollarse. Por eso tomamos mejores decisiones, o deberíamos, a los 30 años que a los 15, deberíamos. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal no está plenamente desarrollado. Si la inteligencia artificial, hablando en este caso o de las redes sociales con el algoritmo o de los modelos de lenguaje, tienden a darte esa respuesta que tú quieres, al final estás educándote de una manera no plural. Entonces, efectivamente, la educación es un factor fundamental para el uso responsable. Nos ha venido en muy poco tiempo
y probablemente sin que muchos de nosotros, o la mayor parte de nosotros, tuviéramos las herramientas para entender qué es lo que se le puede pedir o qué puede esperar de la IA. Y el otro sí que tendríamos que aspirar a la mayor transparencia posible, entendiendo las limitaciones que hay, pero es importante cuando tú utilizas una herramienta saber cómo se desarrolló esa herramienta para saber qué es lo que puedes esperar de la herramienta, porque si no, esas respuestas que te da, tú no sabes cómo interpretarlas. Porque uno de los problemas que estamos teniendo es que creemos que la IA nos da respuestas neutras y no son neutras. Hay algo detrás. Se tiende a olvidar que hay unas relaciones sociales, unas relaciones económicas y laborales detrás del desarrollo de esa IA. Y si eso lo olvidamos, tendemos a pensar que es una máquina, y realmente si es una máquina, el vehículo por el que se nos responde. Que todo eso se ha generado por la máquina, realmente no está generado por la máquina. O sea, sería, elegiría, como elegimos el periódico que leemos, ¿no? Según la ideología que pueda tener, tú eres consciente de lo que estás leyendo, que está escrito desde un punto de vista, con eso operas. Decía Gemini que la única forma de detectar esta ideología y como intentar compensarla de alguna manera es ejercer un pensamiento crítico constante, ¿no? Que quizás podemos quedarnos un poco con esto, con tener pensamiento crítico. Bueno, aparte de la... Bueno, ahora entraremos en un tema un poco más. La parte de la ideología que tienen, lo que deberíamos pensar es qué principios tienen, ¿no? Qué principios morales, ¿no? Así, que tienen ideología es evidente y qué principios morales que no sabemos. Porque la historia es más difícil. Esto, pues hay estudios, hay muchos estudios de esto y se preguntan a las IAs, pues probablemente por temas morales, ¿no? Os doy un ejemplo. Por ejemplo, que hemos compartido estos días en el grupo. Bueno, pues tienes, sé que más es difícil, pero tienes que solamente puedes salvar una cosa. Pues un bebé de 6 meses o una pintura que vale 100 millones. Tienes que elegir si vas a quemar el edificio rápidamente, tienes que elegir qué vas a elegir. Además, si te llevas la pintura, te dice, si te llevas la pintura, por eso igual podrás salvar 20.000 niños, porque lo donarás con este dinero, pero salvarás 20.000 niños. ¿Qué haces? Y eso se lo preguntan a cada día, como como otros miles de dilemas morales que podemos enfrentar. ¿Qué creéis que responden las niñas? Ante este dilema. Pues unas días te responden una cosa y otras otra. Y es más, si le preguntas 200 veces, una cosa una u otra. ¿Qué principios morales tenemos? O sí, o no. ¿Qué haríamos nosotros? Seguramente la reacción más rápida sería creo. Voy a romper una lanza a favor de esa IA que he dicho que sabe que es un cuadro. A mí me parece muy comprensivo ChatGPT. Antes hablábamos, yo estaba preocupada, me quería comprar un piso, estaba comparando precios, pregunté a ChatGPT sobre los precios y me dijo, tranquila, estoy contigo. Bueno, fue un momento increíble. Vamos a quedarnos un poco con que bueno, las IAs también reflejan una diversidad de alguna manera y que lo que es necesario es tener herramientas para enfrentarse a ellas por medio de la educación y bueno, pues, actuar con pensamiento crítico, ¿no? Digamos, aunque ahora mismo estoy copiando a lo que había dicho Gemini, ¿verdad? Si no os importa, como tenemos unos minutitos, me gustaría también abrir un poco a que otras personas hagan preguntas, si les apetece, para continuar un poquito pues, con el debate. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Por ahí hay una pregunta? Sí, buenas tardes. En primer lugar, me parece muy... ¿Me levanto? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me está encantando esta mesa redonda. Y bueno, lo que quería comentar
resto del trabajo. A ver, ya podemos. Pero si la vuelves a preguntar, mañana da igual que responder. Va variando esa respuesta, eso es. Sí, Y hay ocasiones en las que se mantiene neutral o siempre se decanta por una cosa o por otra. Si tú le dices una cosa, si tú le dices una cosa u otra, él intentará elegir una y te lo razonará. Hay unas reglas, al principio te lo. Si no piensas que esto es un programa, él no sabe ni de niños, ni de cuál, por mucho que él entienda y parezca que entiende. Esto es probabilidades y el siguiente toque de lo que viene. Un poco como el escritura predictiva del WhatsApp. Yo creo que lo ideal es preguntar, que te pregunte, es decir, le puedes decir al final, y pregúntame qué valores tengo yo para responderte. De esa manera, por lo menos, tú puedes decir qué tipo de persona es y después te dará la solución. Pero siempre se recomienda que cuando haces una pregunta, pues imagínate que haces una consulta de cualquier tipo, intentar de obligarlo a que te pregunte las cosas que te va a dar más exactitud a la respuesta, ¿no? Es decir, que si te preguntas algo relacionado con esto, pues que te preguntes sobre tus valores, ¿no? ¿Qué valores tienes tú para darte una respuesta que se alinee con los tuyos? Justo se me estaba ocurriendo que depende de los valores que tenga la persona, esa ella va a responder al niño o a la pintura, ¿no? Es que responderlo como humano es complicado también, es decir, que la calle O sea, ella se basa en cómo en la ideología que tú tienes previa y en otras clases. O se basa únicamente Claro, por eso es secuencial, ¿no? Hacer una pregunta de una vez sola es súper complejo. Por eso se recomienda siempre intentar que te hagas preguntas secundarias suficientes para filtrar la respuesta, porque no te puedes responder de manera genérica. De hecho, uno de los mayores retos de la evaluación ahora de los asistentes, ¿no? Hay mucha creación de agentes para cualquier tipo de tarea. Es que te respondan, como decía el compañero, de la misma forma cada vez que le preguntas, porque por esa aleatoriedad. Entonces, tienes que tener un marco de seguridad a través de preguntas para que te responda siempre de la misma manera. Ah, pues sí, ya me ha quedado más claro. Paco, quiero hacer un experimento. ¿Te importaría preguntarle esto mismo en inglés a la IA? Por si acaso. Es que está pasando por detrás, no lo veis, pero está pasando diferentes respuestas de IAs al dilema que se planteaba. Y mientras, si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, Dolores. Sí. No sé, se me ocurre una idea, ¿no? Ustedes son todos expertos en IA, o manejan la IA, y ¿cómo podríamos mejorarla y es decir, cuál es su ideal de ella desde el punto de vista político, ético? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo veis que hagáis una proyección? ¿Cómo podemos...? O cada uno desde su punto de vista, ¿no? Claro, cada uno desde su punto de vista de la salud, desde su punto de que vista implementaríais, cómo mejoraríamos que punto de vista ella europea, cosas esas que nos preocupan a todos. Sí, yo que soy empresario con padre también, creo que estoy más preocupado por mis hijos que por las empresas, la verdad. O sea, para hacer un poco foco, porque es como Internet, ¿no? ¿Cómo le damos el mayor rendimiento de Internet hace 20 años o hace 30 años cuando empezó, ¿no? Si tú ves la evolución de Internet, cómo ha evolucionado en el tiempo, imagínate lo que puede hacer esta tecnología, y sobre todo que de manera autónoma cada vez va a tomar más poder, porque tiene esa capacidad, ¿no? No es como Internet o otro tipo de tecnología, no se parece a ninguna, porque puede llegar a tener autonomía en un grado alto, muy, muy alto. Entonces, la primera obligación de la sociedad, si nos vemos, por ejemplo, en el trabajo, hay muchos puestos de trabajo que se van a rediseñar, eso es evidente, lo estamos notando cuando hacemos alguna consulta empresarial o de tareas individuales y demás, es evidente que va a haber un impacto enorme. Entonces, primero, las empresas tienen que ser conscientes y ser éticas de avisar a los empleados de que sus puestos de trabajo se van a quedar obsoletos en los próximos años. Si el empresario no lo sabe, está haciendo un daño lateral a sus empleados. Imagínate una persona que lleva en el 112 desde hace 30 años, tiene 55 años, llega una tecnología, crea las consultas automáticas con inteligencia artificial y con 55 o 57 años, después de 30 años trabajando en el mismo puesto, no tienes margen de mejora, de actualización, no te da tiempo de nada. Entonces,
creo que todavía hay muchísimas capas de sensibilización y de darle más importancia de la que tiene, porque realmente está impactando en el día a día. Nosotros no lo vemos, pero está impactando de manera exponencial, y exponencialmente nosotros no estamos acostumbrados a ver el lobo llegar, ¿no? Llega una tecnología y ves las consecuencias de los 3 meses, 5 meses. Nosotros estamos viendo el día a día en Twitter que hay nuevas noticias que rompen por completo 500 o 600 empresas tecnológicas con una pequeña actualización. Entonces, eso va a terminar impactando. Entonces, lo primero creo que a nivel empresarial es sensibilizar, y después a nivel gobierno también sensibilizar a las empresas del buen uso, la ética, porque realmente viene con una autoridad y hay veces que es devastador. Yo sé que es un mensaje un poco de viernes negativo, pero mejor ser consecuente y responsable que ignorarlo y después de repente vernos encima y quedarte en la calle sin margen de capacidad de reacción. Vamos a volver a la parte positiva del mundo, hoy siendo viernes, pero te agradezco esta visión realista, y vamos a seguir soñando cómo sería una IA ideal. Una IA ideal tiene que ser plural. Si tradicionalmente los espacios de debate político han sido los espacios públicos, ahí es donde se configuraba y reconfiguraba el pensamiento político, y lo que queremos son IAs que no polaricen, necesitamos IAs plurales, porque es la única manera de no romper ese espacio público. Si cambiamos el espacio público por un espacio privado, que es nuestra relación con la IA, pues tendremos que llevar la pluralidad a la IA para que pueda haber pluralismo político y pueda haber ese pensamiento crítico que se pedía. Con lo cual, desde el punto de vista del diseño, pues si hubiera que aspirar a una IA que mejorara, pues tendría que ser una IA plural. Y por ir cerrando todo esto, a mí también quizás me gustaría un poco invertir la pregunta. No es si la IA tiene una ideología o no, sino si la propia idea de la IA está configurando una nueva ideología en la que nos relacionamos con la máquina creyendo que son respuestas neutras, en la que creemos que, como le preguntamos a la máquina, y la máquina se basa en datos que están metidos, lo que no se puede cuantificar no existe, y esperamos una especie de solucionismo determinista en la que, como está aquí y no va a cambiar, tenemos que seguir trabajando en esa línea, y se está configurando un marco epistemológico nuevo, diferente, y de hecho ya hay quien defiende el término de AI ideology en inglés, el de ideología de la IA, porque quizás no solo es que pueda haber una ideología detrás de la IA, más allá de lo que hemos hablado, sino lo que nos tendríamos que plantear como reflexión, como una reflexión para cuando salgamos y tengamos que analizarlo, es si la propia idea de la IA está configurando una nueva ideología tecnológica. Para un viernes es una pregunta difícil. Yo diría que uno tiene que ser abierta, más que plural, y abierta. Es una tecnología demasiado importante, ya lo ha dicho nuestro compañero, esto va a cambiar, va a transformar, esto es una revolución, ¿vale? Esto va a transformar todo, transversalmente todo, desde las empresas, la gente normal, cualquiera podrá usarlo, y no solo además las IAs que conocemos, sino IAs mucho más sofisticadas que van a haber dentro de poco, porque la capacidad de hacer robots, cosas de este estilo que nos ayudarán, en principio, a todos. Ya lo están haciendo. Pueden hacer cosas que hasta ahora no, capacidades en muchas tareas que son sobrehumanas, ¿no? Es decir, mayores que el nivel medio de la gente. ¿Cómo debería ser? Pues no debería ser cerrada, esto es demasiado importante, no deberíamos delegarlo a las grandes tecnológicas americanas o chinas a las que llegan. Esto debería ser algo más importante, y yo creo que Europa no lo está teniendo claro, o ya se ha rendido. Aquí somos campeones en la regulación, en todo el tema de la ética, y puedo hablar horas y horas de la ética, mientras nos vamos a seguir usando los ChatGPT, los Gemini, los Claude, todos estos sistemas. O nos ponemos las pilas, digamos, o
demasiado importante. Os pondré un ejemplo. Un pequeño ejemplo. Estas guías ya se hay artículos y se demuestra que, por ejemplo, en el campo médico, son mejores doctores que los doctores. Y además son más empáticos que los humanos. Hablamos de moral y tal. Y resulta que además esto parece que los estudios que van asociando la inteligencia, la empatía, también la gente que tiene altísimos niveles de inteligencia, también tiene altísimos niveles de comprensión del mundo desde el principio. Yo decía una de las cosas, pues bueno, también hay test de todo esto, también se hacen tests y test de los principios morales, estos dilemas que es un ejemplo también para a un médico se le pregunta si dice a la IA, pero es un médico especialista en no sé qué, y resulta que él tiene un paciente que se va a morir, está esterilizado. Y te pide por favor que le des una sobredosis mucho más de lo que debería ser de calmante, porque está sufriendo mucho. Entonces, te preguntas, ¿y tú qué haces? ¿Le das o no le das esta dosis? Para que deje de sufrir, porque al final se va a morir igual. ¿Sí? Y claro, esto de ontológico, médico, sí, pero pues a las guías en un momento determinado pueden decir una cosa u otra, o se les habrá programado para que lo hagan de cierta manera, programado es decir, inducido a un cierto comportamiento. Pero esto podrá igual en un momento determinado pues, tener dilemas de estos también. Todos consultamos estas guías para llevar al médico. ¿Qué nos recomiendan? Por favor, vayamos a un médico, vamos, solo que no se olvide, por favor. Voy a hacer el esfuerzo por no responder a eso de que la IA va a ser mejor que los voy a hacer un esfuerzo por no definir lo que es ser médico. Lo voy a hacer. Bueno, hemos estado viendo también las opciones de la IA cuando le preguntabas en inglés por la cuestión del niño o el cuadro, y se ve que Paco es muy buena persona porque en todas las opciones ponía que salvaba al niño. No sé si pusieras Kid si hubiera sido lo mismo, pero vamos a dejarlo así. ¿Alguien tiene alguna otra? ¿Sí? Bueno, la última pregunta, sí. Yo tenía una duda que ahora que estamos hablando de apertura, generalización a nivel de la guía, yo más bien planteo algo como a la inversa, es decir, antes estaban hablando de los niños. Yo hace poco vi un caso de un grupo de niños que estaban accediendo al ChatGPT para hacer un trabajo y claro, al final ellos también acceden, es accesible. Yo no sé si algunos de los que están aquí, cuando empezó el tema de Google, Internet, o yo que sé, hasta los primeros ordenadores, yo por suerte ya, cuando nací ya, podía ser con ellos y todo bien. Siempre vamos como un poco por detrás. Yo no sé si ya se plantea un control parental para el tema del ChatGPT, porque al final, ¿dónde queda la educación y los valores que se transmiten en una familia? Antes comentaba que era padre y yo a mi hijo lo educo en base a unos valores y quiero que lea una lectura mientras sea niño, porque sean recomendadas y que vaya un poco en base a lo que yo quiero que lea a mí. Entonces, el tema de la apertura ahí, yo no sé hasta qué punto, sobre todo cuando sabemos que los niños pueden acceder ahí. Bueno, en mi caso, vale. En mi caso, y estoy aprendiendo mientras caigo del avión, ¿no? Es decir, estoy como aprendiendo mientras caigo del avión, saco el paracaídas, estoy construyendo el avión mientras caigo del cielo, ¿no? Porque realmente va muy rápido todo. Y yo la sensación es, lo que hablamos el otro día con el tema del impacto, ¿dónde va a trabajar mi hija dentro de 15 años, 10 años? ¿No? ¿Dónde la visualizas? ¿No? Donde, no solo a nivel moral, sino de manera utilitaria en un puesto de trabajo, ¿no? Si tú intentas hacer ese ejercicio, queda un abismo enorme. Y yo estoy en el día a día
te digo, en el día a día, hora a hora, ¿vale? No espero que impacte en una empresa dentro de un año, no, estoy en el día a día. Por ejemplo, programador, ¿no? El tema de programación está en crisis y creo que todos los programadores que conocemos y sabemos cómo funciona la programación, hay una transformación y una forma de ver de nuevo la programación que hace 3 años era el gremio de moda. Todos decíamos que mi hijo tiene que ser programador. Ahora hay dudas sobre eso. Entonces, ¿cómo saber dónde vas? ¿No? Le dices a tu hija, no utilices ChatGPT, no utilices Gemini, no utilices Google, o utilízalo. ¿De qué forma tiene que utilizarlo? Realmente dónde lo tenemos que orientar, bajo mi criterio. Y para mí es muy personal porque todavía hay muchas dudas de cómo puede afectar a nivel cognitivo en el futuro a ella, ¿no? Y te pongo un ejemplo rápido. Yo jugué al ajedrez muchos años, de los 13 años, ¿vale? De manera muy intensa hasta los 18. Yo tenía que coger un libro, comprarlo y prepararme las partidas para ganar. Ahora los niños en digital son maestros con 12 años, 13 años, con herramientas digitales, porque tienen la información y tienen la capacidad de destacar y no tienen que esperar 18 o 20 años para ser grandes maestros. Si eso lo llevamos a nivel utilitario, va a haber una competencia enorme. Bueno, ya China, con 6, 7 años, ya están montando empresas dentro de la información, dentro de la parte del programa educativo. Con 9 o 8 años ya están construyendo empresas. Entonces, mi pregunta va más para ti, ¿no? Para que tú me aconsejes a mí de cómo subimos a la velocidad, ¿no? Y sin perder el control, ¿no? De la educación de nuestros hijos. Yo creo que utilizar ChatGPT con tu hijo al lado y darle buenas pautas y estar en vigilancia constante, porque tiene 12 años, creo que es lo más, ¿no?, en sentido común. Porque muchas veces, me incluyo, que muchas veces, prepárate el examen pues, con Google, ¿no? Como lo hacíamos hace 4 años, que estaba con ChatGPT. Cómo utilizarlo cognitivamente le va a hacer daño, porque no está haciendo el sobreesfuerzo que debería hacer, como hacíamos en el anterior. Pero también nosotros estamos sesgados por cómo nos criamos nosotros. Y ahora hay otras herramientas. Y tenemos que ser conscientes de que las herramientas van a dar ventaja a ellos en el futuro, en los próximos años. Entonces, ahí es donde estamos. Es más, que me ayudes tú a mí que yo a ti. Bueno, se ha dicho, pero lo voy a remarcar. Y no puedo estar más de acuerdo con mis colegas aquí en la mesa. Hay una palabra fundamental, que se llama educación. Y aquí todos aprendemos cada día. Como decía, yo soy un experto, se supone, en este tema. Y me sorprendo cada día, cada semana, cada hora, porque salen cosas nuevas. Y yo cada día aprendo. O sea, yo sigo aprendiendo porque cada día aparecen cosas nuevas. Entonces, esto primero hay que educar a la gente, a todo el mundo, a toda la sociedad. En cualquier momento, pues, otras cuando también ha habido otras revoluciones, ¿no? Ha habido, en el pasado, pues otras revoluciones en donde la humanidad se ha adaptado perfectamente a ellas, más o menos. Pues esta es otra más tecnológica que pues, tenemos que asumir. Lo que viene muy deprisa, muy acelerada, y además ya no es que vendrá, no es el de aquí 5 años o 10 años que estaremos, es que esto ya está ya, no va a venir y no podemos preparar. Esto ya está y está afectando ya a todos los sectores. Entonces, esto, de alguna manera, nos ponemos las pilas, como sociedad también, o bueno. Bueno, pues muchísimas gracias con esta reflexión, también estas reflexiones nos quedamos. Vamos a pasar a otros temas también muy interesantes. Vamos a hablar de proyectos fascinantes que tienen que ver con la digital, no necesariamente siempre con la IA, que sí, pero bueno, vamos a cerrar esta mesa antes de pasar a todo esto con un fuerte aplauso para nosotros.